Para mí es un honor poder presentar al doctor Jesús Álvarez García, quien con mucho esfuerzo ha decidido aceptar nuestra invitación para compartirnos algunos aspectos relevantes con respecto a algunos manejos novedosos que han surgido en el manejo de la falla cardíaca y ha sido pues motivo de estudio que incluso también ha presentado en los recientes congresos europeos de estos tópicos. El doctor Jesús se desempeña en el Hospital Universitario de Ramón y Cajal de Madrid, España. Y nuevamente, doctor Jesús, le agradezco por aceptar nuestra invitación y adelante. Bueno, Felipe, muchas gracias por tu presentación. Para mí ha sido un placer y un gusto cuando recibí vuestra invitación para charlar en este foro, el poder compartir con vosotros nuestra experiencia aquí en España, en Madrid, con esta nueva tecnología de la que hablaremos a continuación. Yo soy cardiólogo clínico, sobre todo veo pacientes en falla cardíaca, en insuficiencia cardíaca. Y como todos ustedes saben perfectamente, uno de los síntomas y signos índices de este síndrome es la congestión. De hecho, la congestión es el principal motivo por el que los pacientes vienen a la consulta o vienen a los hospitales y la razón por la que muchos de ellos ingresan. Y en ese sentido, necesitamos nuevas tecnologías que nos ayuden a cuantificar de una manera precisa esa congestión y a poder monitorizarla. Eh, Este es el índice que vamos a seguir en los próximos 30 minutos aproximadamente. El impacto pronóstico de la congestión en los pacientes con insuficiencia cardíaca, la tecnología REDS de la que les hablaré y qué evidencia tenemos que soporte o que respalde su uso. Les presentaré los resultados que en agosto presenté en el Congreso Europeo de Cardiología sobre un estudio que hemos realizado con esta tecnología en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, que es el primer ensayo clínico aleatorizado al respecto con esta tecnología y algunas conclusiones. Pues como decía, la insuficiencia cardíaca, que saben que es un problema prioritario de salud pública en tanto en cuanto es la primera causa de ingreso, ¿no? Especialmente en los pacientes mayores, está fundamentalmente motivada por la sobrecarga hídrica, por la congestión. Esto es un hecho característico y fundamental en la insuficiencia cardíaca descompensada. Y lo que es más importante, esa congestión residual o subclínica que al final de la hospitalización puede estar presente y que con las herramientas clínicas habituales que tenemos, con la anamnesis, con la exploración física, con la semiología, puede pasar desapercibida, es una de las causas principales de reingreso en los hospitales. Aquí abajo a la izquierda ven un gráfico ya clásico de un subanálisis de los ensayos CARES que realizó la doctora Lala y de donde ven que al alta los pacientes, prácticamente la mitad de ellos, persistía cierto grado de congestión, ya fuera edemas, ingurgitación yugular, megalias, y que además de una manera relativamente precoz, aquellos pacientes que aparentemente no tenían congestión en el momento de la hospitalización al alta, en los meses siguientes la mayoría de ellos, 2/3, presentaban recongestión clínicamente evidente. En la parte derecha de la diapositiva que señalo ahora, es un subanálisis que hicimos nosotros cuando estábamos en Barcelona y en este caso utilizamos para medir esa congestión subclínica la ecografía pulmonar. Y como pueden ver, la presencia de congestión pulmonar detectada por la ecografía en la línea amarilla predecía el reingreso en los 6 meses siguientes con la misma intensidad que la congestión clínica, en este caso los crepitantes, ¿no? El signo patognomónico, vamos, paradigmático de congestión pulmonar. Las curvas se superponían frente a aquellos que no tenían realmente congestión ni a la exploración física ni con el eco pulmonar. Y es lo que comentaba, ¿no? Nosotros la congestión en la hospitalización por insuficiencia cardíaca clásicamente la evaluamos con la anamnesis, con los síntomas que nos explican los pacientes, con los hallazgos en la exploración física, podemos apoyarnos en la radiografía de tórax, en los péptidos natriuréticos, pero todos estos elementos para monitorizar la congestión tienen un denominador común y es que tienen una relativa poca sensibilidad y especificidad y que otras herramientas, en este caso, por ejemplo, el dispositivo CardioMEMS, que ha demostrado ser mucho más sensible y que va aparejado a una reducción de los reingresos al monitorizar mejor las presiones pulmonares,
no se han adoptado en el mundo en general porque, aparte de su coste, implican cierta invasividad, con lo que necesitamos nuevas herramientas que nos ayuden realmente a monitorizar la congestión de los pacientes, a identificar los pacientes euvolémicos y que si esas herramientas son no invasivas, pues esto es mucho más atractivo. De hecho, esta es la actualización de las guías europeas de cardiología, de insuficiencia cardíaca, donde ya nos recomienda con un nivel de recomendación clase 1 que al alta los pacientes tienen que ser evaluados de manera y excluir signos de congestión residual, tanto al alta como después del alta y en las visitas de seguimiento, en las consultas o en las unidades de insuficiencia cardíaca, la búsqueda proactiva de esa congestión residual subclínica tiene que ser un elemento fundamental para evitar el reingreso. Este es otro statement, en este caso del Colegio Americano de Cardiología, donde pues, nos encomienda a que vayamos más allá de la exploración física y de la anamnesis, que intentemos utilizar otras técnicas, puede ser el ecopulmonar, puede ser el RETS, como luego a continuación explicaré. De manera muy breve quiero explicar un estudio que realizamos en Barcelona ya hace unos años, en 2019, sobre la ecografía pulmonar, porque creo que es importante porque es más accesible, quizá la tenemos todos interiorizados, los cardiólogos y los médicos de medicina interna. Es una herramienta que podemos utilizar a la cabecera de la cama del enfermo, es no invasiva, no utiliza radiación y además nos da una información no solo sobre la congestión, sino también evidentemente sobre la función y sobre la forma cardíaca. Nosotros hace unos años, como les dije, hicimos un ensayo clínico en el que a los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca congestiva, en el momento del alta, cuando ya considerábamos que estaban listos para que se marcharan a casa, los aleatorizamos a dos grupos de manera aleatoria, a un grupo control, donde íbamos a seguir a esos pacientes en la clínica de la manera habitual, como hacemos con nuestro fonendo, con nuestras habilidades clínicas, con las analíticas, las radiografías, lo que hiciera falta. Y otro grupo donde, además de eso, contaríamos con una ecografía pulmonar, ¿de acuerdo? En cada visita. Y lo que miramos es la diferencia en un evento combinado primario que iba a incluir mortalidad por cualquier causa, visita urgente que requiriera diurético intravenoso o rehospitalización por insuficiencia cardíaca en un periodo de seguimiento de 6 meses desde el alta. Según los hallazgos en cada grupo, el tratamiento no estaba protocolizado, pero sí se le informaba al clínico responsable del paciente de los hallazgos de la ecografía para que los integrara en su algoritmo de pensamiento junto con la exploración física, los valores analíticos, el cambio de peso, por ejemplo, y en función de eso ajustara como considerara el clínico responsable el tratamiento que correspondiera. Pues bien, el resultado principal, que es el que aquí les pongo, en el grupo control vimos que en los 6 meses ese evento combinado tuvo una tasa de aparición de un 40% frente a un 23% solo en el grupo guiado por ecografía pulmonar. Es decir, redujo a la mitad la ocurrencia del evento primario casi en un 50% y el número de pacientes necesarios a tratar para evitar un evento fue de 5 pacientes. Esto evidentemente es un estudio piloto, es un estudio conceptual, solo realizado en un estudio, con lo que esto habría que validarlo en estudios más grandes, multicéntricos, en más poblaciones. Esto fue en una población mediterránea, en Barcelona. Como otra limitación es que, como les decía hace un momento, el tratamiento no estaba protocolizado. Y otra circunstancia que puede limitar los resultados es que la ecografía pulmonar, el número de líneas B en la ecografía pulmonar, es un parámetro semicuantitativo que hay que tener cierta formación previa para poder interpretarlo. Pero bueno, como ven, cuando uno busca proactivamente la congestión subclínica, en este caso guiado por ecografía pulmonar, los resultados clínicamente mejoran mucho. He de decirles también que sobre todo el evento primario, que era un evento compuesto, como les decía, sobre todo fue a expensas de una reducción muy significativa de las visitas imprevistas a la unidad de insuficiencia cardíaca con requerimiento de diurético intravenoso. Y esto es lo que nos tiene que servir un poco de intradilla para dar paso a la tecnología RETS o sistema dieléctrico remoto para la valoración de la congestión pulmonar.
¿Qué ventajas tiene esta tecnología frente a la ecografía pulmonar? También es una tecnología no invasiva. Este es el aspecto que tiene el dispositivo. Tiene una consola central con unas ruedas aquí para que se pueda movilizar el aparato. Y el aparato, como ven aquí, tiene una forma como de pinza. Es una especie como de hombrera con un sensor delantero y un sensor posterior que podemos poner incluso sobre la ropa del paciente. Utiliza tecnología radar, es decir, utiliza tecnología parecida a la impedancia, no utiliza rayos X, en ese sentido es muy seguro y tiene, como vamos a repasar a continuación, una sensibilidad y una precisión muy alta para cuantificar la cantidad de líquido en el volumen pulmonar que estamos midiendo. El sensor delantero, que queda justo encima del lóbulo superior, es el sensor que emite la señal radar, que atraviesa ese lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo posterior, hasta que llega al receptor y en 45 segundos nos da un valor exacto sobre la cuantificación del líquido en el pulmón. Esta es otra imagen del dispositivo. Aquí tienen una imagen completa con la pantalla, esa pinza que se sitúa, como ven, una parte delantera y en la parte posterior del paciente. Y, como les decía, tiene estudios de correlación en seres humanos con los Standard of Care para medir la congestión pulmonar, tanto el TACAR de alta resolución, donde ven que la correlación con el líquido en el pulmón es altísima, un índice de correlación de 0,9, y también tiene estudios de correlación con la presión capilar pulmonar con catéter de Swan-Ganz, con un área bajo la curva para discriminar a aquellos pacientes que tienen congestión pulmonar muy alto. Tenemos evidencia, además, de que los valores del RETS son capaces de, al alta, identificar muy bien a aquellos pacientes que tienen congestión subclínica. No se lo he dicho, pero se lo explico ahora. En condiciones normales, un pulmón sano tiene que tener líquido. Al final, el 70% de nuestra composición corporal es agua, como ustedes saben. Evidentemente, esa proporción en el pulmón no es así, porque el pulmón, sobre todo, lo que tiene que tener es aire. Y la cantidad de líquido libre en un pulmón sano está entre el 20% y el 35% de su composición total. Por encima de un 35% del valor REDS, nos está diciendo que tenemos un 36, 38, 40% de líquido en ese pulmón. Por debajo del 20%, representaría un pulmón más bien deshidratado o seco. Entre un 20 y un 35%, es un pulmón en principio dentro de un rango normal. Bueno, esta es una primera experiencia, en este caso en Estados Unidos, donde se midió con este aparato de manera aleatoria a los pacientes una vez que el clínico consideraba que estaban listos para ser dados de alta y, como ven, fíjense que hasta un 44% de los pacientes que aparentemente estaban eubolémicos, que no tenían crepitantes a la exploración física, cuando los auscultábamos, tenían un 46% de ellos un valor de REDS por encima del 35%. Y hasta un tercio de ellos con valores REDS realmente altos, de 40 o más. En este caso, cuando yo estuve en el Mount Sinai en Nueva York, tuve este primer contacto con esta tecnología y analizamos entonces, hace ya unos años, en una muestra también consecutiva, no seleccionada, de pacientes dados de alta después de una hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva, cuántos de ellos tenían un valor normal cuando los clínicos creíamos que estaban ya eubolémicos y listos para irse a casa. Y como ven, se repiten un poco los números. La mitad de los pacientes estaban realmente dentro del rango de eubolemia del pulmón y el otro 50% tenía valores ligeramente altos, entre 35 y 40, y hasta un cuarto en este caso tenían valores por encima de 40%. Y esto se correlaciona muy bien con la probabilidad de reingreso. En esta cohorte de 220 pacientes que analizamos en Nueva York, analizamos luego cuántos de ellos reingresaban y, como pueden ver aquí, aquellos que no se les había utilizado el REDS durante el seguimiento tuvieron una tasa de reingreso a 30 días significativamente mucho más alta que aquellos donde guiábamos el tratamiento de descongestión apoyándonos en el REDS, con unas reducciones de hospitalización muy altas. He de decir que esto era una experiencia
no aleatorizada. No seleccionábamos a los pacientes ni los estratificábamos de una manera aleatoria en un ensayo clínico. Tenemos también metaanálisis donde, agrupando toda esta evidencia observacional, pues favorece el uso del RETS para guiar esa descongestión a lo largo de un ingreso. Este es otro caso clínico, en este caso de unos compañeros de Japón, donde se ilustra muy bien un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca congestiva, con un pulmón realmente congestivo, con una proporción de líquido muy alta. Se inicia tratamiento descongestivo con diuréticos y vemos cómo progresivamente a lo largo del ingreso ese valor RETS, al igual que la placa de tórax, se va descongestionando adecuadamente hasta que entra dentro de ese rango seguro para que el paciente se pueda marchar. Pero nos faltan estudios aleatorizados, que es como hacemos hoy día la medicina basada en la evidencia, ¿no? ¿Realmente esto es útil? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos y es un poco el estudio RedSafe que les mencionaba al principio. La hipótesis de nuestro estudio es que, ok, pacientes ingresan por insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a guiar esa descongestión durante la hospitalización, como hacemos siempre, además apoyándonos en el RETS, frente a no tener disponible el valor del RETS y comprobar si a 30 días estos valores o este manejo realmente tiene un impacto pronóstico. Los objetivos de este ensayo clínico, por tanto, era comprobar si esta estrategia de descongestión guiada por el RETS en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca era superior al standard of care, con un impacto en eventos a un mes después del alta. Otros parámetros secundarios que miramos fue si esto tenía un impacto en calidad de vida, en la estancia media durante el ingreso por falla cardíaca, si los pacientes mejoraban funcionalmente en el test de la marcha, etc. Para ello diseñamos un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, con dos brazos de tratamiento. La estrategia Standard of Care, donde la descongestión iba a ser como en la práctica clínica habitual, en base a los hallazgos en la exploración física, los valores en la analítica, la placa de tórax, etcétera, frente a otro grupo de pacientes que los íbamos a descongestionar en base a todo eso y además íbamos a tener la información del RETS diaria disponible. Todos los pacientes del estudio en ambos brazos se evaluaron con RETS cada mañana, pero solo en el brazo de estrategia guiada por RETS, el clínico responsable tenía ese valor disponible para integrarlo en su algoritmo de tratamiento y en este caso sí decidimos, como verán más adelante, guiar ese tratamiento diurético en función de los valores del RETS. ¿Qué perfil de paciente incluimos en nuestra población de estudio? Pues son criterios bastante amplios de la vida real. Pacientes adultos que ingresaban por insuficiencia cardíaca como diagnóstico principal, con síntomas y signos de congestión y con péptidos natriuréticos elevados. Y excluimos a muy pocos pacientes, a aquellos pacientes que tuvieran un índice de masa corporal muy extremo, por encima de 40 o por debajo de 22. ¿Por qué? Porque en esos pacientes con índices de masa corporal muy extremos, el valor del RETS por configuración anatómica del tórax no es tan fiable. Pacientes que tuvieran una asistencia ventricular de destino o estuvieran trasplantados. Pacientes que tuvieran alguna condición anatómica en el lado derecho donde ponemos el RETS que impidiera medir el RETS, por ejemplo, llevar un marcapasos en ese lado. O pacientes que estuvieran en diálisis, ¿de acuerdo? Y este es el protocolo que utilizamos. Cada mañana medíamos el RETS y al clínico de turno le orientábamos a ajustar en los diuréticos según el valor del RETS, aparte de su propio juicio clínico. Si el valor del RETS, improbablemente en alguien que estuviera congestivo, estaba por debajo del 20%, es decir, un pulmón deshidratado, le aconsejábamos que suspendiera los diuréticos. Si estaba en torno al 20 y al 35%, ese rango normal, le aconsejábamos mantener esa dosis de diurético que tuviera en ese momento el paciente porque la descongestión estaba siendo efectiva. Y conforme ese valor iba siendo superior, le aconsejábamos incrementar la dosis de diuréticos o incluso añadir algún segundo diurético o triple bloqueo de la nefrona. Esta es una imagen esquemática del diseño del estudio. Los pacientes se incluían durante las primeras 48 horas de la hospitalización y se aleatorizaban a un grupo Standard of Care, donde la hospitalización iba siguiendo su curso de manera habitual y el alta se decidía cuando el clínico consideraba que su paciente estaba clínicamente estable, euvolémico. Había una visita precoz en la unidad de insuficiencia cardíaca dentro de los próximos 15 días
y una visita telefónica a 30 días para recoger eventos. En el brazo, estrategia guiada por REDS, además de esa evaluación clínica diaria, el clínico sí disponía del valor del REDS y el alta, y esto es muy importante, tenía que darse cuando, por supuesto, el clínico consideraba que el paciente estaba euvolémico y además el valor del REDS era inferior al 35%. Si el valor del REDS era superior al 35%, aunque el paciente estuviera clínicamente estable a ojos del clínico, tenía que seguir prosiguiéndose esa descongestión pulmonar hasta que ese valor estuviera por debajo de 35 y entonces sí podía ser dado de alta. Se volvía a valorar de manera precoz antes de los 7-10 días en la unidad de insuficiencia cardíaca de manera ambulatoria, donde se volvía a mirar el REDS en los dos grupos, aunque solo estaba disponible, como estoy repitiendo, en el grupo experimental, y los eventos se recogían de manera telefónica a 30 días. ¿Esa estabilidad clínica cómo la definimos? Bueno, pues esto fue un consenso de los autores. Dijimos que un paciente tenía que cumplir al menos dos de las tres condiciones siguientes: que el peso al alta evidentemente fuera menor que al peso al ingreso, que la reducción en los péptidos natriuréticos respecto al ingreso al menos fuera de un 30% al alta, y que la congestión en la exploración física, en este caso medido por el score de orzoedema, que mide la disnea, la ingurgitación yugular y los edemas en miembros inferiores, fuera al menos inferior a 2. Es decir, que aunque tuvieran cierta congestión residual periférica, pues fuera la menor posible. Este es el score de congestión. Como digo, lo que mide es la presencia del número de almohadas, de ortopnea, con la presencia de edema periférico en miembros inferiores. Aquellos pacientes que tienen 0 puntos, porque no tienen prácticamente edema en miembros inferiores, pueden tener un edema residual pedio o bimaleolar, pero no tienen ortopnea, tienen 0 puntos. Aquellos que tienen un mínimo edema moderado por debajo de rodillas, pero no tienen ortopnea, pueden tener un punto. Si el edema en miembros inferiores es importante, o al menos tienen ortopnea, ya son 2 puntos. Y por supuesto, si tienen las dos cosas y en grado mayor, pues llega a 4 puntos. Como digo, tenían que tener menos de 2 puntos en los pacientes que estuvieran clínicamente estables. Este es un score que ya presentó la doctora Lala hace años y que está validado y correlacionado con la probabilidad de reingreso a corto plazo en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. ¿Cuántos pacientes incluimos? Pues incluimos 100 pacientes en 3 hospitales, en el Mount Sinai de Nueva York y en 2 hospitales en Madrid, Puerta de Hierro y en el Hospital Ramón y Cajal. Y los aleatorizamos a ese grupo Standard of Care, 50 pacientes, y a ese grupo de estrategia guiada por el REDS, 51 pacientes. Aquí tuvimos que excluir a un paciente que fue incapaz de atender a las visitas de seguimiento una vez después dado de alta. ¿Qué perfil de paciente tenían nuestros sujetos incluidos en el estudio? Bueno, pues eran pacientes con una edad media en torno a los 67, 68 años. En torno a un cuarto, un tercio de los pacientes eran del sexo femenino, racialmente diversos, porque siendo un hospital en Estados Unidos y 2 hospitales en España, pues incluimos, fíjense, afroamericanos un 22%, pacientes caucásicos la mitad, pacientes de origen hispano, latino otro 20-24%. En cuanto a la fracción de eyección, es verdad que 2 tercios tenían fracción de eyección deprimida, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 40%, pero hasta un tercio de los pacientes tenían fracción de eyección preservada. Y como la mayoría de pacientes que ingresan a los hospitales por insuficiencia cardíaca, una gran presencia de comorbilidad con un índice de Charlson, una puntuación media de 6 puntos. Como en cualquier estudio aleatorizado, pues todas estas características se distribuyeron de manera bastante proporcionada entre ambos grupos. Al ingreso, los pacientes tenían un REDS en torno a 35, 36. Puede llamar la atención que el valor no era excesivamente alto, el primer valor del REDS, pero hay que pensar que los pacientes se incluyeron en el estudio durante las primeras 48 horas. ¿Esto qué significa? Que antes de la primera medición del REDS pasó de mediana o de media en torno a casi un día. Y en ese tiempo los pacientes, lógicamente, recibieron mucho diurético de asa intravenoso, con lo que seguro algo de descongestión ya llevaban los pacientes antes de incluirse en el estudio. Al alta, ¿cómo había sido esa descongestión en los dos grupos? A nivel de tensión arterial y frecuencia cardíaca y pérdida de peso no hubo diferencias relevantes entre los dos grupos. Aparentemente, según el
todos los pacientes estaban euvolémicos, pero si se fijan, aunque el valor del RETS era similar en ambos grupos, la reducción del valor del RETS desde el ingreso progresivamente hasta el alta fue significativamente mayor, 5 puntos de reducción en el grupo guiado por RETS frente al grupo guiado por una estrategia convencional de tratamiento. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Además, el número de pacientes que se fueron de alta desde, desde el hospital con un valor, digamos, patológico fue casi el doble en el grupo del RETS en el grupo control, perdón, frente al grupo del RETS, aunque eso es verdad que esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Si miramos la reducción porcentual del péptido natriurético, también fue una tendencia a una mayor reducción del péptido natriurético en el grupo RETS frente al grupo control, aunque esta diferencia no alcanzó la significación estadística. Es decir, en resumen, aunque el valor del RETS al alta es similar en los dos grupos, la reducción absoluta y relativa del RETS fue mucho mayor y significativamente en términos estadísticos en el grupo experimental frente al grupo control. ¿Esto cómo se tradujo en el tratamiento al alta? Pues la verdad es que no hubo unas grandes diferencias, como pueden ver aquí, en la proporción de pacientes dado de alta con diurético de ASA o la dosis de ese diurético de ASA o en el tratamiento neurohormonal. Pero es interesante que en el grupo de los pacientes donde los clínicos pudieron disponer del valor del RETS, hasta en el 82% de las ocasiones les hizo modificar su impresión inicial respecto al tratamiento una vez que supieron el valor del RETS. En la mitad de los casos les confirmó esa impresión y mantuvieron la misma dosis de diurético, pero en más del 50% de las ocasiones les obligó o bien a incrementar la dosis de diurético que creían que el paciente necesitaba, les hizo aumentar la dosis, el RETS. En un 7% les obligó a añadir un segundo diurético, una tiacida. Incluso en otra proporción, pues les hizo corregirse a la baja y decir, pues pensaba que el paciente estaba congestivo y realmente estaba ya euvolémico. En la visita precoz al alta tampoco hubo grandes diferencias, pero sí es verdad que, como hemos repasado al principio, los pacientes se recongestionaron más rápido en el grupo control que en el grupo RETS si evaluamos el score de congestión en esa visita precoz posalta. 32% presentaban un score de orzoedema más alto frente a un 10% solo en el grupo experimental. Y la clase funcional de la NIJA también fue claramente peor en el grupo control, 44% en clase funcional avanzada, 3,4 frente solo a un 24% en el grupo REDS. Pasando a los eventos, al evento primario, que no se lo he explicado creo antes, pero era un evento de mortalidad o reingreso por insuficiencia cardíaca a 30 días. Como pueden ver en esta gráfica, el grupo control ingresó en un 20% en el grupo control y solo un 2% en el grupo REDS. Esto nos da un número de pacientes necesario a tratar de solo 6, a pesar de ser un estudio muy pequeño, solo de 100 pacientes. Si desglosamos ese primary outcome en sus dos componentes, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte, pueden ver aquí claramente que se consiguió esa significación estadística a expensas de una reducción muy notable de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Al final estamos hablando de controlar mejor la congestión. Eso fue a costa de que los pacientes estuvieran de media o de mediana, en este caso, 2 días más en el hospital. Es verdad que no es estadísticamente significativa esta diferencia, pero en términos seguro de gestión implica un cierto costo y es que el paciente esté 2 días más ingresado de media. ¿De acuerdo? ¿Qué limitaciones tenemos en este caso antes de discutir los resultados entre todos ahora cuando tengamos un tiempo para preguntas? Pues de nuevo es un estudio pequeño, ¿de acuerdo? Son 100 pacientes y esto nos impide hacer análisis de su grupo que seguro que sería muy interesante, según sexo, según función renal. Con 100 pacientes es difícil que hagamos estos análisis de subgrupos. Otra circunstancia importante es que este estudio se llevó a cabo prácticamente durante toda la pandemia por COVID-19, con lo que también es posible que los eventos clínicos hayan podido verse afectados.
Y en conjunto, todas estas circunstancias hacen que nuestros resultados con 100 pacientes tengan que servir como generadores de hipótesis. El intervalo de confianza de ese hazard ratio es muy amplio y tiene que ser un estudio proof of concept, ¿no? Tenemos que una prueba de concepto que validarla ahora en estudios con mayor N, aunque los resultados hayan sido muy potentes. Para concluir mi charla hasta aquí, decirles que esa congestión, esa sobrecarga de líquidos en el momento del alta es uno de los principales factores que contribuyen al reingreso por insuficiencia cardíaca, especialmente esa congestión subclínica, esa congestión que no somos capaces de detectar con la exploración física y que necesitamos técnicas adicionales para detectarla. Y que para eso necesitamos nuevas estrategias que sean no invasivas. El ecopulmonar puede ser una de ellas o la tecnología REDS que les acabo de presentar puede ser una alternativa excelente en tanto en cuanto es muy fácil de interpretar, muy fácil de usar y no invasiva. Y que este estudio que hemos presentado en Ámsterdam, en verano, en la Sociedad Europea de Cardiología, es el primer ensayo clínico que ha valorado la eficacia y la seguridad de este dispositivo en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca y que es el mejor acicate para seguir explorando estas herramientas. En ese sentido, nuestro estudio lo que ha demostrado es que los pacientes en el brazo experimental experimentaron una tasa de reingreso mucho menor y que esto ha sido a expensas de una reducción relativa y absoluta del REDS mucho más importante, probablemente reflejando una descongestión más sostenida y eficaz en el tiempo. Por lo que incorporar este tipo de alternativas, el REDS, la ecografía pulmonar, cada vez son más importantes para ofrecer a nuestros pacientes una descongestión guiada de una manera más precisa. En ese sentido, a mí me gusta este esquema del profesor Abraham de la Universidad de Ohio, donde nos dice un poco los requisitos que necesitaríamos para monitorizar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora que tenemos tantas tecnologías y que cada vez surgen más, pues necesitamos que la señal que nos mide el dispositivo X en cuestión sea evidentemente apropiada. En este caso, con el REDS es así porque nos mide la congestión pulmonar y tiene una correlación, es precisa con el TAC de alta resolución o con el catéter de Saint-Gansky y la presión de enclavamiento. Además, es una variable que es muy fácil de interpretar, nos da un valor muy fácil de entender, a diferencia de las líneas B del eco. Y además disponemos de algoritmos en base al valor que obtenemos, nos dice qué recomendación clínica debemos seguir, con lo que cumple el REDS esos 5 prerequisitos para tecnologías que nos ayuden a manejar la insuficiencia cardíaca. Nada más, encantado ahora de responder sus preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Doctor Jesús, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia en este ámbito que realmente es novedoso para todos nosotros que estamos aquí en esta charla. Digamos lo que en general, pues partiendo de nuestro entorno y nuestra experiencia, no estamos muy familiarizados con este tipo de tecnologías todavía, pero sí quisiera hacerle una pregunta con respecto a lo que ustedes han tenido la posibilidad de compartir en la parte costo-efectividad. ¿Qué tan beneficioso es en este término o en este aspecto el uso de este tipo de tecnologías para guiar esas terapias en los pacientes con falla cardíaca? Pues Felipe, como acabo de comentar, pues en este caso el REDS lo que nos ofrece es una medida muy fácil de interpretar, ¿de acuerdo? En tanto en cuanto nos ayuda a saber de una manera precisa cuánto líquido tiene el pulmón de nuestro paciente. Yo siempre le digo lo mismo a los residentes o a los estudiantes que están conmigo en el hospital. Un paciente que viene en edema agudo de pulmón, con tiraje, con trabajo respiratorio, desaturando, que le ponemos el fonendo en la espalda y escuchamos crepitantes hasta arriba, evidentemente ya sabemos que tiene congestión pulmonar y aquí no hace falta, es obvio, utilizar ni ecografía, pero ni una radiografía de tórax, ¿verdad? Para que nosotros ya indiquemos un bolo de furosemida a ese paciente. Donde creo que estas tecnologías pueden aportar un valor es en aquel paciente donde
el clínico cree que puede estar euvolémico ese paciente, por ejemplo, al alta de una hospitalización, o bien cuando el paciente se presenta en la urgencia o en la consulta y tenemos dudas de si esa disnea es realmente cardíaca o respiratoria. Es decir, por Me ejemplo, puedes dejar acá en la entrada del parqueadero, ¿vale? perdón, decía, Qué pena. por ejemplo, un paciente neumópata que la Muchísimas auscultación gracias. tiene una, Lo mismo, hasta luego. perdón, que creo que está entrando un sonido de algún otro compañero. Por favor, qué pena. La persona que tiene micrófono abierto, si es tan amable, lo puede silenciar. Muchas gracias. Es decir, el otro nicho donde yo creo que estos aparatos nos pueden ayudar es en el diagnóstico diferencial de la disnea, ¿no? Es un aparato además que podemos utilizar también en la cabecera del paciente. Y ese paciente obeso, neumópata, donde la auscultación a lo mejor nos dice se ahogará más por el pulmón, por congestión pulmonar, aquí el aparato también nos puede dar mucha ayuda. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí, digamos lo que esa parte también estaba como muy encaminada porque, digámoslo, sería muy ideal tratar de identificar cuál es el perfil de paciente en el cual podría beneficiarse mucho más de este tipo de tecnologías en esos pacientes con descompensación. Uno de los compañeros, fellow presidentes de nosotros, pregunta, doctor, ¿cómo hicieron para ustedes estratificar que el paciente tenía algo de resistencia a diuréticos y que cuál era el esquema propuesto para ellos en caso tal de que así lo decidieran y cómo era el tipo de estrategia que ellos implementaban? Si eso estaba ya estandarizado por un protocolo o si era a Sí, criterio del médico que estaba enfrente del paciente. sí, es una pregunta excelente. Lo estoy viendo que la ha realizado el compañero Jorge Mario Largo. Pues mira, Jorge, y para el resto de compañeros, esta es una excelente pregunta porque como todos sabemos, la resistencia diurética es uno de los challenges que tenemos con estos pacientes. Entonces, aunque el protocolo contemplaba que en función del RETS se tuviera que escalar la dosis de diurético, es verdad que la última palabra la tenía el clínico, es decir, el protocolo era una guía de recomendación, pero no era vinculante al 100%. ¿Por qué? Porque como todos sabemos aquí, la insuficiencia cardíaca, según los valores de los electrolitos, de la función renal, de la tensión arterial, es muy difícil protocolizar hasta el último detalle la dosis de diurético. Pero les puedo decir a grandes rasgos que aquellos pacientes que eran naif de diurético, que evidentemente no tomaban diurético, empezábamos solo con diurético de ASA, normalmente con 40 miligramos vía intravenosa y en función del se iba escalando si era necesario. Si el paciente en casa, porque tiene una insuficiencia cardíaca crónica, ya estaba con diurético de ASA, en el momento del ingreso lo poníamos por vía intravenosa y dábamos una dosis equivalente intravenosa, al menos entre 1 a 2 veces la dosis oral que tomaba el paciente de diurético de ASA en su domicilio, siguiendo un poco las recomendaciones del profesor Mullens del algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología. Si tomaba ya más de 160 miligramos era el punto de corte que pusimos, es decir, más de 4 comprimidos de furosemida en domicilio, de entrada asociábamos ya una tirzida y dejábamos a elección del paciente, del médico, perdón, si quería utilizar hidroclorotiazida o clortalidona. Y siempre jugando con el valor del RETS para ir escalando o ajustando la dosis de los diuréticos. Espero que con esto haya respondido más o menos a Jorge. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay una duda también de uno de los residentes de nosotros respecto a la parte de posibilidad de falsos positivos y yo también quería como hacer un poco de énfasis en eso, doctor, porque quizás muchos de estos pacientes que tienen una descompensación aguda pueden tener alguna otra entidad, incluso de etiología pulmonar, como por ejemplo una infección respiratoria o que ya tengan de base alguna alteración en el parénquima pulmonar que pueda entorpecer un poco la interpretación de los resultados que arroja el RED. No sé qué opinión nos puede dar respecto a esta parte. Es otra excelente pregunta que veo que realiza el compañero Roberto Carlos. Entonces, en relación con la patología pulmonar, la tecnología REX está validada, precisamente se ha desarrollado durante la época COVID y en pacientes con neumonía COVID se ha visto que tiene una correlación muy buena con la congestión pulmonar. Ahora bien, dicho eso,
un paciente que tenga un derrame pleural o un paciente que tenga una condensación pulmonar, una neumonía consolidativa, hay que poner en entredicho o en barbecho esos valores del RETS porque van a estar artefactados. Muchos pacientes que ingresan por falla cardíaca, el trigger, el precipitante puede ser una infección respiratoria, pero no tiene por qué ser una neumonía consolidativa o mucho menos tiene que acompañarse de un derrame pleural importante. Efectos del REDS SAFE, del estudio que les he presentado, no excluimos a ningún paciente que tuviera derrame pleural o una neumonía consolidativa como causa de la insuficiencia cardíaca, aunque la causa principal de ingreso sí tenía que ser la falla cardíaca. Es verdad que con solo 100 pacientes, pacientes que tuvieran derrame pleural o pacientes que tuvieran neumonía consolidativa fueron muy pocos, por lo que también hay que tener precaución a la hora de interpretar los resultados de pacientes. Ataque epiléptico. En resumen, la tecnología está validada en estos escenarios, pero evidentemente hay que interpretarla con cautela. El ataque al semáforo. La presencia de derrame pleural o de neumonía consolidativa puede sobreestimar la cantidad de líquido que nos diga el aparato que realmente tiene el paciente en el parénquima. Muchas gracias, doctor. Doctor José, si me está escuchando, le pido el favor de que silencie el micrófono, por favor, que no hemos poder escuchar bien a las acotaciones del doctor. O no sé si de pronto desde Teleeducación nos pueden ayudar para silenciar al doctor José, que no creo que nos esté escuchando. Doctor Jesús, yo tenía otra pregunta y va también de la mano de uno de los residentes de medicina interna que está acompañándonos el día de hoy. A mí me surge una duda muy importante, es porque con lo que conocemos hoy en los pacientes con falla cardíaca, estamos tratando de perfilar esos dos tipos de congestión, tanto tisular como la congestión vascular. Y quizás la ecografía, en esa parte del estudio de la congestión vascular, también ha sido un aporte muy interesante para tratar de diferenciar el manejo de estos pacientes. ¿Qué opinión tiene usted respecto a si se ha tratado de comparar o si se ha planteado esa hipótesis de tratar de comparar este tipo de tecnologías entre el RETS y la ecografía? ¿Qué tan equiparables son o cómo nos pueden ayudar a tratar de diferenciar ese tipo de congestión residual, ya sea vascular o tisular? Excelente pregunta también. Pues yo concibo estas, no tengo experiencia con, como les he explicado, con la ecografía pulmonar especialmente. Ahora estamos también con el Vexus, que saben que está también ahora muy en auge y que mide el patrón de flujo en las arterias renales, la vena cava inferior, etcétera. O incluso con la ecografía a nivel yugular, donde podemos también medir la congestión venosa. Yo lo veo como técnicas complementarias, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja del RETS, creo que ha quedado clara, es muy fácil de interpretar y muy fácil de hacer a la cabecera del paciente. En 45 segundos tenemos el valor. Las limitaciones, está mirando solo la congestión en el parénquima pulmonar y está midiendo de manera integral la intra y extravascular que pueda haber en el parénquima pulmonar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Con la ecografía, ya sea el Vexus, la ecografía pulmonar o la ecografía yugular, tenemos mucha más información, no solo la congestión intra o extravascular, sino también además la de las estructuras cardíacas, lo dinámica que es y la que podemos reevaluarla varias veces a lo largo de los días. Pero es verdad que el inconveniente es que, aunque son fáciles de aprender, requieren una cierta curva de aprendizaje. En mi día a día, ¿yo qué hago? Todos tenemos un ecógrafo en el despacho clínico o en la planta y muchas veces en aquellos pacientes lo que hacemos es un fenotipado de la congestión, ¿no? ¿Qué predomina? La congestión intravascular, la congestión extravascular. Vemos sobre todo la respuesta al tratamiento, porque en estos, como toda técnica en medicina, la clave es la interpretación adecuada, ¿no? Las técnicas por sí solas no nos van a solucionar el problema y, como han visto en el estudio, es la reducción del RETS y no el valor absoluto en un momento determinado del tiempo lo que nos dice si el paciente está yendo bien o está yendo mal. Con la ecografía ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener una vena cava de 18 milímetros o de 22
que colapse o que no colapse, o podemos tener un patrón de flujo renal de una determinada manera, pero lo que realmente tiene valor es el comportamiento dinámico a lo largo de la trayectoria del paciente, ¿no? Y yo creo que son técnicas complementarias. Es verdad que el RETS, la limitación que tiene en este caso es que integra la intra y extravascular y además limita la información solo a la del parénquima pulmonar. Yo tengo la fortuna de poder trabajar con las dos aquí, pero si me tuviera que decantar por una, pues diría que depende, ¿no? A lo mejor para un cardiólogo o un médico de medicina interna muy avezado en falla cardíaca, creo que le aporta más la ecografía, si ya está entrenado, porque le va a dar más cosas. Pero, por ejemplo, para un médico de atención primaria, para un médico general, que está en una puerta de urgencias o en un consultorio general, tener un aparato como el RETS creo que es súper útil, porque incluso el RETS puede ser, si me permiten, como un signo vital más. Es decir, el enfermero le puede decir, tiene tal presión arterial, tal frecuencia cardíaca, tal saturación de oxígeno y tal valor del RETS. Y es muy fácil de interpretar. Cada uno en un escenario concreto tiene su utilidad. Perfecto, doctor Jesús. Muchísimas gracias, de verdad. No veo más preguntas en el chat y tampoco de ninguno de los otros de nuestros compañeros. De nuevo, doctor Jesús, agradecerle por aceptar la invitación y por habernos compartido esta experiencia de todas estas tecnologías tan novedosas que están surgiendo de a poco en nuestros manejos de los pacientes con falla cardíaca y que de seguro a nosotros que, si bien no estamos muy bien familiarizados con todavía este tipo de tecnologías, pues a largo plazo esperamos poder contarlas y poder tener un argumento pues ya como más sedimentado de cómo funcionan este tipo de tecnologías. De nuevo, por parte del grupo de la Universidad de Antioquia, le agradecimos y muchas gracias, doctor Jesús. Que tenga un feliz día. Igualmente, muchas gracias, Felipe, de nuevo por la invitación y gracias a todos por escuchar y por sus preguntas. Y nada, pues si el día de mañana seguro que volvemos a coincidir en algún foro, pues encantado de que aprendamos todos juntos de la experiencia de todos. Un abrazo para Colombia y para la Universidad de Antioquia. Gracias por la Muchas invitación. gracias, doctor Jesús. Que esté muy bien. Un feliz día.